Bienvenidos a Galaxia Sonora. En esta nueva entrega nos adentramos en Sombras de los Sith, una emocionante novela que nos transporta a una galaxia en tiempos de paz, pero donde una amenaza oscura empieza a emerger. Mientras la Nueva República trabaja para consolidar una era de libertad y Luke Skywalker entrena a la siguiente generación de Jedi, una sombra oscura empieza a crecer en la Fuerza. Acompáñanos en esta intrigante aventura que mezcla la búsqueda desesperada de Lando Calrissian por su hija con los siniestros planes de una secta en Exegol y una familia aterrorizada en el espacio salvaje. Prepárense para descubrir secretos profundos y enfrentar el resurgimiento del mal en el universo de Star Wars. Capítulo 17. Lado Nocturno, Sistema Tersar. El maltrecho y viejo carguero de la velocidad luz en el sistema Tersar, aproximación estándar. El espacio normal volvió a fundirse ante sus ojos. Datan no pudo evitar lanzar una exclamación ante la vista que tenía en las ventanillas delanteras. Inmediatamente, se cubrió la boca con la mano y miró a Rey por encima del hombro, pero la niña estaba dormida en una esquina del asiento del navegante, con la cabeza enterrada en la manta y los auriculares puestos. «¿Qué pasa?», preguntó Miramir, aún concentrada en la miríada de controles que tenía enfrente, la mayoría de los cuales parpadeaban intensamente en rojo, como vio Datan. No necesitaba el talento tecnológico de su esposa para saber que habían tenido suerte solo para llegar a Teresar. Siguiendo la sugerencia de Dina Deepurl, habían realizado el viaje en una serie de saltos cortos. El trayecto más largo, sin duda, pero habían calculado cada escala minuciosamente para sacarlos en espacio muerto, entre sistemas estelares, y cada salto había sido lo bastante corto para que el motivador de su hipermotor lo soportase, sin necesitar demasiado tiempo para enfriarse. El viaje había sido exasperante por su lentitud, pero Datan sabía que al final su cautela merecía la pena. No tenía sentido saltar directos a Teresar para acabar con el sobrecargado motor explotando en su aproximación final. Datan no dijo nada. Miramir lo miró. Él señaló y ella miró adelante. Teresar era un descomunal gigante gaseoso que llenaba media vista delantera a pesar de la gran distancia que los separaba. La superficie era un remolino de colores mezclados, como botes de tinta derramados, azules, rojos, amarillos y blancos, extendidos en largas franjas que rodeaban todo el globo o girando en tremendas tormentas concéntricas. Ver aquellas nubes estriadas moverse y cambiar tan deprisa inquietó a Datan, contemplando la terrorífica fuerza de las tormentas que debían de asolar aquel mundo gigantesco. Las nubes estaban iluminadas por colosales destellos de luz, tormentas de rayos con descargas eléctricas que podían superar las decenas de kilómetros de longitud. Teresar era un mundo de pesadilla, un gigante gaseoso en plena autodestrucción. Miramir tiró el volante hacia atrás lentamente. Cuando su nave se elevó, el sistema de anillos del planeta apareció ante su vista, un enorme disco que, desde su posición, parecía completamente sólido, eclipsado por el planeta. Se aproximaban al hemisferio oscuro. Podían ver Lado Nocturno, su destino final, a babor del horizonte planetario, justo donde la luz del sol del sistema iluminaba la otra mitad de los anillos. Inicialmente les pareció un gran cubo alzado que atravesaba el anillo, con la misma porción de estructura sobresaliendo por encima y por debajo. Desde más cerca pudieron ver que eran dos estructuras separadas, de hecho, un cubo superior y otro idéntico bajo los anillos. En medio había algo parecido a unas fauces esqueléticas gigantes, tan grande como las estructuras superior e inferior juntas. Lado Nocturno estaba completamente inmóvil, fijado en la órbita, mientras los anillos rodaban a través de su esqueleto central. Al otro lado de la estación había un brillo intenso. Datan pensó que era el reflejo del sol en la mitad iluminada de los anillos. Sin embargo, cuando Miramir los llevó a una órbita de amarre y la nave dio media vuelta, volvió a maldecir. Esta vez menos soezmente. Miró a Miramir, que tenía la vista clavada al frente y la boca ligeramente abierta, contemplándolo todo con mucha curiosidad. Nunca había visto nada igual. Miró a su marido y sonrió. «Es increíble». Datan volvió a parpadear y se contagió de su sonrisa. No lo podía evitar. Miramir encontraba alegría en todo, y él sabía que su cabeza iría a toda velocidad, intentando entender lo que tenía delante y, más concretamente, cómo funcionaba. Dio la espalda a la ventanilla y sacudió la cabeza con asombro. Lado Nocturno estaba devorando la parte de los anillos de Teresar sobre los que mantenía órbita estacionaria con la lenta rotación del planeta, llevando su
sección minera, donde era pulverizado y reducido a sus componentes, con los escasos residuos generados saliendo por el otro lado en forma de corriente de partículas de iones supercalientes. Miramir tenía razón, era increíble, y no solo por la escala de la operación. Las fauces del lado nocturno engullían material del tamaño de asteroides, con suficiente masa para tener su propia gravedad. Hasta que llegaron a la órbita de amarre, no pudieron ver el resto de la estructura. Lado nocturno no era solo dos cubos conectados por la mina, era un sistema en sí mismo. Alrededor de la estructura principal había una red de construcciones menores, algunos cubos blancos perfectos como la superestructura central, veres otras plataformas alargadas repletas de grandes máquinas automatizadas, tanto en la parte superior como inferior, ambas iluminadas en la oscuridad de la noche de Teresar, con la silueta del gigante gaseoso salpicada de los destellos de luz de sus terribles tormentas. Entre los islotes externos del complejo nocturno se filtraban otras luces, como pulsos eléctricos de un gigantesco sistema nervioso que lo conectaba todo. Datan se inclinó hacia adelante para verlo mejor, mientras Miramir subía un brazo y activaba un control, reduciendo la luz de la cabina para tener mejor visión. Las líneas de luz resultaron ser coches que circulaban por unos cables que conectaban todas las subestaciones del lado nocturno en una gran telaraña. Bueno, dijo Miramir, te garantizo que nunca había visto nada igual. Datan asintió y bajó la vista hacia el terminal de comunicaciones. Vaya, seguro que nos hacen una visita guiada cuando entremos. Hizo una pausa y frunció el ceño. Si entramos. Miramir se levantó y fue hasta donde Rey dormía. Se arrodilló junto a su hija y le acarició el pelo con suavidad. Dina nos dio la clave de amarre y su contacto. Datan se inclinó sobre el terminal, con la cabeza gacha y los ojos cerrados. ¿Qué? Le preguntó Miramir en voz baja. ¿No crees que funcione? Datan suspiró sonoramente, se sentó en el asiento de copiloto y lo giró. Espero que sí, pero no podemos seguir fiándolo todo a la esperanza. Miramir se giró para mirar a Rey dormida. Su cara era de total serenidad. Datan no recordaba la última vez que había dormido tan apaciblemente. En Hypercarn, quizá, pero de aquello hacía tantos años. No te fías de ellos, dijo Miramir sin mirarlo. Ya sabes que no, respondió Datan. No nos lo podemos permitir. Las únicas personas en quienes confío están aquí conmigo. Miramir se volvió a mirarlo. Nos han dado una oportunidad. Fíjate. Señaló las ventanillas delanteras con la cabeza. Puede que a la Nueva República no le importase, pero a Dina D. Pearl sí. Yo voto por intentarlo. No tenemos elección, ¿verdad? El terminal de comunicaciones emitió un pitido que interrumpió la conversación y una voz femenina bastante severa y expeditiva resonó con fuerza en la cabina. Aquí control de vuelo del lado nocturno. Está entrando en una zona de exclusión privada. Transmita su clave de autorización ahora o será escoltado hasta territorio neutral para su interrogatorio. ¿Mamá? Rey parpadeó y miró Miramir. ¿Ya estamos en casa? Miramir sonrió a su hija y volvió a acariciarle el pelo, mientras la niña se incorporaba en el asiento de navegante. Los auriculares se le cayeron cuando abrazó a su madre y se acurrucó bajo su cuello. Miramir la abrazó fuerte, enterró la nariz en su pelo e inhaló profundamente. Datan sintió un nudo en el pecho, como si le faltase el aliento, y un hormigueo de lágrimas en sus ojos. Casa. Una sola palabra. Una simple palabra que significaba tanto. Pronto, susurró Miramir al oído de Rey. Pronto, cariño, pronto. El terminal emitió otro pitido. Aquí control de vuelo del lado nocturno. Transmita su... Datan cortó al controlador apretando un botón. Recibido. Lado nocturno. Transmitiendo la autorización de amarre. Soltó el botón y bajó la vista hacia los controles. El chip de datos que les había dado Dina D. Pearl era diminuto. Un simple cuadrado plateado con un diminuto puerto a un lado. Contuvo la respiración. Sabía que estaba siendo irracional, que lo movían el miedo, la extenuación y su creciente inquietud, pero no temía por él. Temía por su familia, por Miramir, por Rey. Estaban allí por su culpa y no se merecían esa vida. Debía solucionarlo, debía ponerlas a salvo. Así que por primera vez en mucho tiempo decidió confiar en alguien. Sin pensárselo, dio la vuelta al chip de datos en los dedos y lo insertó en el terminal de comunicaciones. La luz del lector se puso verde al aceptar la clave y empezó a parpadear cuando transmitía los datos al control de vuelo. Datan se reclinó en el asiento y miró la enorme colonia minera deseando haber tomado la decisión correcta. La clave había funcionado.
La sargento de vuelo Deep Pearl había cumplido su palabra y Miramir dirigió su nave hasta el muelle 8607-174, en la sección superior del complejo minero del lado nocturno con precisión quirúrgica. No sabían qué esperar cuando aterrizasen. Dathan se había preparado para una montaña de burocracia basándose en el amable intercambio con control de vuelo y su experiencia con el escuadrón Halo. Pero cuando bajó la rampa de la nave, con Miramir llevando de la mano a Rey detrás, le sorprendió descubrir que su llegada había pasado completamente desapercibida. El muelle 817-4174 era enorme y gris, lleno con docenas de naves, desde pequeños saltadores unipersonales hasta grandes cargueros. Era un hervidero de actividad, con seres y droides por todas partes. Cuando se detuvieron al pie de la rampa, la nave que tenían al lado, una barcaza comercial mediana, vagamente circular, despegó con un quejido, rotó y salió lentamente del hangar. Dathan miró alrededor, recolocándose la bolsa de tela al hombro, la que contenía todos sus bienes materiales, su dinero, la manta y sus últimas raciones. Miramir subió en brazos a Rey, que ya empezaba a pesar demasiado, y miró alrededor, con una mano sobre la cadera. Vale. ¿Y ahora qué? Buscamos a nuestro contacto. Miramir asintió. Sargo Anaximander. De acuerdo. Volvió a mirar alrededor y Dathan hizo lo mismo. Este vio una salida cerca y la señaló. El primer paso es buscar un canal de comunicación, a ver si podemos hablar con alguien. Las guió por la corta distancia que separaba su nave de la puerta. Al otro lado encontró un pasillo de duracero y cerámica grises, parecido al hangar. Era funcional e industrial, recordándole sus primeros pasos por la galaxia, después de lograr escapar como polizón de Exegol y terminar en el astillero de Coke Frost. Entonces había encontrado un camino. Ahora también lo encontraría, para su familia y para él. El pasillo estaba tan ajetreado como el hangar, y Miramir apretó fuerte a Rey contra su cuerpo, mientras los tres se abrían paso entre la multitud. Allí, dijo Dathan, deteniéndose a señalar. Después aceleró el paso para llegar al puesto de comunicaciones público, unos metros más adelante. El trío se acurrucó al lado. Miramir y Dathan se miraron, él se encogió de hombros y apretó el botón de información. Control central del lado nocturno, respondió una voz débil. Hola, dijo Dathan. Estoy buscando a Sargo Anaximander. No recibió respuesta. Dathan y Miramir se miraron y él volvió a apretar el botón. Hola, ¿es una broma? Perdone, ¿cómo dice? Coloque sus docuescáneres frente al lector, por favor. Dathan se estremeció. No tenemos docuescáneres. Acabamos de aterrizar en el muelle 817-4147. Nos dijeron que preguntáramos por Sargo Anaximander. ¿Quién se lo dijo? Deep Pearl. Dina Deep Pearl. Sargento de vuelo de la Nueva República. Silencio. Dathan soltó el botón y miró a su mujer. Ella sacudió la cabeza, volviéndose con Rey echada sobre un hombro. En ese momento, sobre el hombro de Mir, al fondo del bullicioso pasillo. Dos personas con el mismo uniforme, túnicas gris claro con brazos amarillo chillón, un patrón de colores que se repetía en sus cascos, con las caras escondidas tras grandes visores espejados hemisféricos. Prinedro pensó que eran humanos, pero cuando se volvieron hacia ellos, notó que sus cinturas eran una fina columna de metal que permitía la rotación del tronco. Entendió que eran droides de seguridad. Estos, al unísono, extendieron la mano derecha hacia abajo, en paralelo a su muslo. Al hacerlo, un panel de las piernas se abrió con un chasquido, dando acceso a un pequeño blaster. Armados, los droides echaron a andar por el pasillo, hacia ellos. Miramir alargó la mano hacia el botón del comunicador, pero Dathan le sujetó la muñeca. Tenemos que irnos. Miramir lo miró, después miró por encima de su hombro y vio que los guardias se aproximaban. Apretó el cuerpo de Rey contra el suyo. «¿Pero se supone que Sargo Anaximander nos ayudará?», susurró. Dathan las rodeó a las dos con un brazo y las guió delicadamente. Quizá el contacto de Dina no fuera tan sólido como ella creía. Conducía a Miramir por el pasillo, alejándose de los guardias y la puerta del hangar. Si podían perderse entre la multitud, Lado Nocturno no era una factoría, era una colonia minera, una ciudad entera. Quizá encontrasen otra ruta para volver a la nave. Solo tenían que esconderse, esperar que el camino se despejara y marcharse, quizá en otra nave. El hangar estaba atestado de naves. Miramir podía pilotar cualquier cosa. De todos modos, tenía algo muy claro: se quería mantener tan lejos como fuera posible de Sargo Anaximander. La reacción de la operadora y la aparición de los dos droides guardia le habían dicho todo lo que necesitaba saber.
No importaba lo que la sargento de vuelo Dina Deepurl supiera o creyera saber del administrador del lado nocturno, Datan no estaba dispuesto a asumir ningún riesgo más. No. Confíes. En nadie. Miramir los llevó por una encrucijada de pasillos, tomando el de la izquierda y deteniéndose un momento para bajar a Rey al suelo y sujetarla bien de la mano. Miró hacia atrás para ver si Datan la seguía, se dio la vuelta, y chocó con un droide guardia que apareció ante ella. Lanzó un grito de sorpresa y reculó un paso, cubriendo la cabeza de Rey con una mano. Datan llegó junto a ella al instante. A su espalda, los otros dos droides guardias los habían alcanzado. El droide que tenían enfrente volvió su visor opaco hacia ellos. Datan vio su reflejo distorsionado en la superficie curvada. El droide rotó sobre su cintura. «Síganme y obedezcan las órdenes», dijo una voz masculina artificial, carente de emoción, casi monocorde. Echó a andar y Datan vio que tenía piernas multiarticuladas y los pies simétricos, lo que le permitía cambiar de dirección sin rotar su mitad inferior. Notó un leve empujón en las lumbares. Miró por encima del hombro y se encontró con otro reflejo de sí mismo. «Muévanse», dijo este droide guardia, con una voz idéntica a la anterior. Datan miró a Miramir. Después rodeó con un brazo a su mujer y con el otro a su hija, y salió tras los droides guardia que los escoltaban por el pasillo. Y así concluimos otro fascinante capítulo de Sombras de los Sith. Ha sido un viaje lleno de misterio y emoción, desde los esfuerzos de Lando Calrissian hasta los oscuros planes de los Sith y las amenazas en el espacio salvaje. Si les ha gustado este capítulo, asegúrense de darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse las siguientes entregas. Queremos conocer su opinión sobre esta historia y qué otros audiolibros les gustaría escuchar, así que dejen sus comentarios abajo. Síguenos en Instagram para contenido exclusivo y las últimas actualizaciones, y no olviden explorar nuestras listas de reproducción para más historias épicas del universo de Star Wars. Hasta la próxima, que la fuerza los acompañe siempre. Nos vemos en el siguiente video.